Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Hub Digital. Bueno, este es el episodio número 12 del podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de un acontecimiento que ha ocurrido recientemente. Y, y bueno, básicamente fue del apagón que hubo el día 28 de abril de 2025. Bueno, pues fue un lunes cualquiera, la gente estaba en el trabajo, los semáforos pues parpadeando en verde como siempre, tiendas abiertas y de pronto, ¡pum!, oscuridad. Un silencio inquietante lo cubrió todo, solo roto por las alarmas que se disparaban en bucle, las voces confundidas y teléfonos móviles sin cobertura. A las 12:33 del mediodía del 28 de abril de 2025, una parte importante de España se sumió en un apagón masivo. No fue un corte programado, no fue anunciado, no fue breve y lo que es aún más desconcertante es que el gobierno tardó horas en explicar lo que había ocurrido. Un simple fallo técnico, un ataque, un ensayo encubierto. Bueno, hoy hablaremos de lo que pasó y de lo que quizás no nos están contando. Bueno, antes de seguir con lo que sería el podcast, os invito a participar, bueno, ya sea en el podcast comentando, dando me gusta, ya sea en iVoox, en Spotify, como también podéis seguirme en el Hub Digital, también en Spotify, en iVoox y luego también en YouTube me podéis seguir como HackJVV, en Instagram también como HackJVV y en TikTok también como HackJVV. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con el tema. Bueno, vamos a empezar un poco metiéndose en contexto. La situación duró entre 6 y 12 horas, dependiendo de la zona. Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, ciudades enteras vieron cómo la electricidad desaparecía sin previo aviso. Las estaciones de metro se paralizaron. En algunos casos los trenes se detuvieron dentro de túneles, dejando a cientos de personas atrapadas en la oscuridad, sin ventilación adecuada. En la superficie los semáforos se apagaron, el tráfico se convirtió en un caos en cuestión de minutos y bueno, los comercios cerraron precipitadamente. Algunos intentaron mantener la calma, otros directamente bajaban las persianas. Bueno, las redes sociales explotaron con vídeos con conjeturas y miedo, pero lo más inquietante fue el silencio de las autoridades. Eh, Esto es un poco el contexto de lo que ocurrió el día 28 de abril, ¿vale? El gran apagón que hubo, ¿no? Eh, pues sí es verdad que, bueno, al principio todo el mundo estaba desconcertado, por lo menos lo que yo pude ver, ¿vale? Lo que yo pude vivir. Vi a la gente desconcertada. eh, no sabía la gente qué estaba pasando, por qué estaban los semáforos apagados, no sabían por qué llamaban a sus familiares o a sus jefes en algunos casos, porque hasta ahora todavía había gente trabajando, entre ellos yo, y nadie sabía por qué había pasado esto, ¿no? Duró bastante tiempo, o sea, no se solventó el problema hasta pasado, pues, bueno, pasaron 24 horas y todavía no estaba al 100% solucionado este problema, ¿no? Bueno, muchos de los comercios que estaban abiertos, que abrían, a lo mejor cerraban a eso de las 10 o por ahí, todos intentaban cerrar antes de que anocheciese por el miedo a que fuesen saqueados, ¿vale? Y, y bueno, son unos pequeños apuntes que comento. Según he visto yo en redes sociales, muchos comercios, pues bueno, también no han habido muchas llamadas a la policía, según tengo entendido. Nada más que pequeños hurtos y eso, pero nada más grave de lo que podía haber ocurrido, ¿no? Bueno, vamos a empezar con qué pudo causar este apagón. Bueno, los expertos hablan de varias posibilidades, desde fallos internos hasta amenazas externas. Una de las más plausibles es una sobrecarga en la red de alta tensión, una caída en un nodo esencial que desencadenó un efecto dominó. Otra opción es un fallo en la sincronización con la red eléctrica europea, a la que España está conectada. También se baraja un error en los sistemas automáticos que controlan la estabilidad del suministro, pero hay más hipótesis. Una explosión en una subestación, aunque no ha sido confirmada oficialmente. Se mencionó en algunos foros técnicos, otros hablaban de sabotaje físico e incluso de un ciberataque. Se llegó a plantear si una tormenta solar podría haber afectado las comunicaciones y redes eléctricas, aunque la AEMET
lo desmintió rotundamente. Salió en la cuenta oficial de, no sé si fue X, lo que antes era Twitter, salió un comunicado de la AEMET desmintiendo que haya podido ser algo que tenga que ver con una tormenta solar o cualquier fenómeno natural, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que pudo causar el apagón. Realmente no hay nada que hayan dejado en claro, ¿no? Vamos a hablar un poco de la versión oficial. Bueno, la versión oficial, bueno, en pocas horas el ministro para la Transición Ecológica emitió un comunicado escueto. Decía que el problema fue técnico, que no había que preocuparse y que el servicio había sido restablecido con éxito. Bueno, esto es como lo de ya sabemos qué, diciendo que solo iba a haber 1 o 2 casos, ¿no? Y al final hubo varios millones, pero bueno, siempre con lo mismo, ¿no? Bueno, pero la polémica no estaba en la causa, sino en la tardanza a reaccionar. Al final, bueno, puede haber un apagón, pero joder, si sabes que hay un apagón, ¿cuál? Va a hacer que pierda un montón de dinero, ya sea las pequeñas empresas como las grandes empresas también, obviamente. Y bueno, joder, la ciudadanía también, que no se podía comunicar. Personas que, por cierto, también decir, personas que fallecieron a causa de este apagón, porque estuviesen conectados al oxígeno que iba por luz. También ha pasado, ha habido casos. Y bueno, eso es lo que dice también. La polémica no estaba en la causa, sino en la tardanza al reaccionar. Tardaron mucho en solucionar este problema, cuando incluso Francia, que solo le perjudicaron solo en la parte sur del país, pusieron más hincapié en solucionarlo lo antes posible. Portugal también, no sé si tardaron 2 horas, yo creo, el gobierno en salir a hablar y contar lo que había ocurrido, ¿no?, a la ciudadanía. Bueno, sigamos. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, compareció 14 horas después del apagón y lo hizo con un discurso tan frío como inexacto. Lo más indignante para muchos fue que esta misma mujer hace unos meses había declarado que un apagón a gran escala en España era técnicamente imposible. Beatriz Corredor no dimitió, de hecho descartó completamente esa posibilidad. Y claro, las críticas no se hicieron esperar, porque Corredor, además de ser exministra de Vivienda en el gobierno de Zapatero, actualmente cobra más de 540.000 euros al año como como presidenta, de Red Eléctrica. Y su nombramiento, recordamos, fue político. Y si no fue un fallo técnico, ¿qué fue? Bueno. Ahora vamos a ir con un poco con las teorías conspirativas. Ahora mismo acabamos de hablar de lo que es la versión oficial, ¿vale? Bueno, la versión oficial. Aquí hemos estado hablando un poquito de bueno, lo que trató el ministro de Transición Ecológica, que mandó un comunicado bastante escueto. Bueno, Beatriz Corredor, que compareció 14 horas después del apagón, y después de haber dicho meses atrás o semanas atrás de que un apagón a gran escala en España era técnicamente imposible, ¿no? Bueno, una persona que cobra 540.000 euros al año. Bastante irónico, ¿no? Pues bueno, una vez dicho esto, que ya digo, no hemos hablado teóricamente de la versión oficial, simplemente cosas de gobierno y eso. Vamos con las teorías conspirativas, ¿vale? Esto seguramente que a más de uno le da un poquito de morbo, ¿no? Un poquito ahí de interés, ¿no? Bueno, algunas voces en redes y medios alternativos han planteado teorías inquietantes. Una de las más difundidas es el apagón que no fue accidental, sino un simulacro encubierto, parte de un ensayo del llamado Gran Apagón Global. Un escenario que el Foro Económico Mundial ha planteado como posibilidad futura. El objetivo, preparar al sistema y a la población para un corte masivo de energía que podría deberse a ciberataques, guerras o incluso desastres climáticos. Otros aseguran que el fallo fue causado por un pulso electromagnético, EMP, controlado, algo que puede inutilizar infraestructuras eléctricas sin dejar rastros claros. Se ha hablado también de ciberterrorismo. El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, reconoció movimientos anómalos de origen digital con patrones provenientes del norte de África, aunque sin dar más detalles. Fue un ataque de prueba, una advertencia y una hipótesis aún más oscura
una facción interna dentro del sistema eléctrico podría haber provocado intencionadamente el apagón para generar presión política o preparar el terreno para privatizaciones encubiertas. ¿Fantasía o tal vez inquietante? Sin duda. Bueno, el punto de vista político, vamos a hablar un poco del punto de vista político y bueno, lo que ha dicho Pedro Sánchez, el gobierno actual de España y todo lo que tiene que ver con el entorno del gobierno, ¿no? Bueno, lo más preocupante para muchos no fue el apagón en sí, sino la gestión política posterior. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tardó más de 6 horas en comparecer públicamente tras el apagón. En ese tiempo, millones de ciudadanos no sabían qué estaba pasando, si el fallo era grave, si volvería a ocurrir o si había peligro real. Cuando por fin habló, sus explicaciones fueron tan genéricas como poco tranquilizadoras. Apeló a la calma, aseguró que el sistema estaba bajo control y prometió que se abriría una investigación. Pero no dio más detalles. No admitió errores y sobre todo no respondió a la gran pregunta: ¿por qué se tardó tanto en reaccionar? ¿Por qué el gobierno tardó tanto en comparecer? ¿Por qué no se activó ningún protocolo de emergencia visible para la ciudadanía? ¿Por qué no se enviaron alertas a través del 112? La desconfianza creció aún más con la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de la Red Eléctrica Española, la cual hemos estado hablando anteriormente en el podcast, quien habló 14 horas después del incidente, sin aportar claridad, además de su pasado como ministra de Vivienda, ya como hemos dicho antes con Zapatero. Lo que más indignó fue que meses atrás había asegurado públicamente que el apagón a gran escala era técnicamente imposible, como ya hemos comentado anteriormente, y ahora, tras lo sucedido, descartó la opción de dimitir, a pesar de la evidente mala gestión que ha tenido y su salario superior a los 540.000 euros anuales. El nombre de Beatriz Corredor no dejó de sonar en redes sociales, especialmente por la combinación de su salario desorbitado, su retraso en comunicar y su desprecio previo por la posibilidad de un apagón a gran escala en España. La presión política se intensificó, la oposición acusó al gobierno de ocultar información, de una grave falta de previsión, incluso desde dentro del propio PSOE hubo voces que pidieron una explicación más contundente. El CNI admitió haber detectado movimientos digitales, como ya hemos comentado antes, provenientes del norte de África, aunque sin ofrecer pruebas o ampliaciones de este comunicado. Por su parte, la EMET descartó categóricamente que el suceso pudiera deberse a un fenómeno meteorológico extremo, lo que dejó fuera la hipótesis de tormentas solares o similares. A día de hoy no hay una versión oficial clara y completa sobre qué provocó el apagón. Las investigaciones siguen abiertas, al menos eso aseguran desde Moncloa, pero el silencio y la opacidad han sido, hasta ahora, la respuesta dominante del Ejecutivo. Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver en cuanto al punto de vista político. Ya como hemos comentado el tema de Beatriz Corredor, que ya hemos hablado en el punto anterior, y bueno, de lo que el comunicado que dio el CNI, de que habían detectado movimientos digitales anómalos provenientes del norte de África, también lo hemos comentado anteriormente. Entonces es un poquito lo que tiene que ver con lo que es el gobierno y eso, ¿no? Bueno, vamos con el tema de la ciudadanía, porque es bastante curioso también cómo reaccionó la ciudadanía. Bueno, durante esas horas la gente vivió un escenario de película distópica. El metro se paró, muchos pasajeros quedaron atrapados bajo tierra, sin luz ni información. En la superficie los semáforos dejaron de funcionar y los atascos se extendieron por kilómetros. Sí que es verdad, vamos, sobre todo luego ya cuando ya volvimos a tener luz y eso, bueno, veías vídeos de gente que se había parado el metro a lo mejor en mitad del trayecto, ya sea, imaginaos, dentro de un túnel a oscuras, simplemente con la luz de los que tuviesen el móvil a mano, ¿no? Con el flash. Mucha gente también les dejó la Renfe, cercanías, les dejó a mitad de trayecto también, los AVE de larga distancia también. Bueno, en hospitales se activaron generadores, aunque en algunos centros menores hubo minutos críticos sin suministros. Sí, es verdad que en algunos hospitales están más preparados que en otros y bueno, en hospitales debería de tener generadores para que no por si pasa este tipo de cosas, ¿no? Más que nada. Los comercios, al quedarse sin el TPV ni alarmas, cerraron por miedo a robos, como ya hemos comentado antes.
De hecho, en ciudades como Valencia, Málaga, se registraron incidentes menores, como saqueos, peleas, bueno, confusión, ¿no? La gente salió a la calle, algunos buscando respuestas, otros simplemente por terror a quedarse atrapados. Las redes cayeron durante varias horas y muchas zonas no tenían acceso a internet ni a cobertura móvil. El apagón duró poco, entre comillas, dentro de lo que cabe, pero fue suficiente para darnos cuenta y bueno, para recordar lo frágil que es nuestra vida conectada. O sea, eso realmente, después de esto hay que planteárselo. Al final estamos ahora mismo en una generación hiperconectada, lo cual, como si pasa como lo que ha ocurrido este día 28 de abril, muchos nos quedamos desconcertados, no sabríamos qué hacer, mucha gente estaría todo el rato mirando al móvil. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, sí, estuve mirando el móvil, más que nada, sobre todo, pues si esto del apagón empezó a las 12:30, a las 12:33 exactamente. Claro, yo estaba con el móvil porque al final, de estar trabajando a que de repente, pum, se corta el wifi, se corta los datos, se corta todo lo que tenga que ver con conectividad, aparte de la luz y todo, claro, estás trabajando y de repente dices, ostras, ¿qué ha pasado, no? Te pillas así de sopetón y dices, no sé. Y claro, yo estaba con el móvil, pues, a ver si podía llamar, contactar con mi jefa y bueno, para preguntar a ver si a ellos también le estaba ocurriendo, ¿no? Si era simplemente a mí, porque claro, yo lo primero que hice fue ir al router a ver si estaba encendido y estaba completamente apagado. Y ahí dije, qué raro. Al salir a la terraza, claro, vi semáforos apagados, la gente como desconcertada, que no sabía qué estaba pasando. Bueno, al final, aquí lo que más hubo fue gente por la calle con radios en la oreja, ¿no? Ahí escuchando la radio, a ver qué decían, las noticias del gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, es lo que hemos estado hablando, el apagón duró poco, entre comillas, porque debería haber durado menos estando en un país desarrollado, ¿no? Se debería haber solucionado lo antes posible. Ha durado poco dentro de lo que cabe porque podía haber sido peor, claramente. Pero, pero sí, ha sido suficiente para recordarnos lo frágil que es nuestra vida conectada, ¿no? Bueno, vamos a la conclusión. Que la conclusión sería, ahí sí no fue casualidad. Podemos aceptar que fue un error, podemos creer que fue un fallo técnico, una casualidad sin consecuencias, pero también podemos preguntarnos, ¿y si fue una advertencia? Una advertencia de que lo que puede venir, de lo que puede venir. Sí. Una señal de que dependemos de un sistema que no controlamos y de que basta un solo fallo para sumirnos en el caos. Quizás el apagón del lunes no fue el fin del mundo, pero sí fue un recordatorio de que estamos más cerca de la oscuridad de lo que pensamos y de que si llega de nuevo, no todos sabrían cómo reaccionar. Dicho esto, simplemente recordar, tener cosas así como una radio para por si vuelve a ocurrir, ¿no? Estar al tanto de las noticias. Tener, bueno, como un kit de supervivencia, ¿no? Lo que viene a ser linternas, lo que viene a ser estufas con gas, por ejemplo, camping gas, bueno, esas cosas que no dependen de luz, ¿no? Eh, y bueno, eso es todo lo que podemos decir, porque una vez ha pasado esto, pues hemos visto que la gente, bueno, lo que más se ha comprado en los supermercados, en las tiendas y eso, han sido radios de estas pequeñitas, ¿no? Para escuchar, ¿no? Para informarnos un poco de lo que estaba ocurriendo, ya que todos estábamos desconcertados. Y, y bueno, los supermercados abarrotados, por cierto, que fui yo, el Mercadona que tenía generador propio, según pude ver en la noticia. Eh, el agua voló por miedo a que se pudiese cortar los suministros de agua y entre ellos también las conservas, las lentejas, garbanzos y todo eso que vienen en latas, que duran mucho, también voló. Tenías que meter ahí la mano, eh, que parecía que te tenías que pelear con la gente. Pero bueno, una vez dicho todo esto, muchas gracias por escuchar el Hub Digital de nuevo. No os olvidéis de seguirme, ya sea, como os he dicho al principio del podcast, en iVoox y en Spotify como el Hub Digital. Y podéis seguirme también en YouTube, en Instagram y en TikTok como HackJV. Y sobre todo, bueno, sobre todo tener siempre una linterna a mano, recordar. Así que hasta el próximo episodio. Adiós.